Saludos amigos y amigas, es un placer compartir con ustedes, una gracia de Dios, el poder entrar a sus hogares, compartir con ustedes. Hoy, como habrán notado que es el amigo Polo el que da siempre esta bienvenida, este saludito inicial, y hoy no está por aquí porque lo alcanzó el COVID. Entonces, en este programa y en el próximo probablemente tampoco estaremos esperando y orando por su recuperación, el amigo Polo. Y ya que tanta gente me pregunta por él, pues les digo que está guardadito, tranquilo, en buen estado de salud dentro de lo que cabe. Es decir, que como es una persona que se ha vacunado con todas las vacunas, entonces sobrelleva solo una gripe fuerte. A alguna gente le ataca mucho la garganta, incluyendo a alguien de mi familia, en uno de mis hermanos, la casa entera, toda la familia con el COVID. Entonces aprovecho yo, antes de adelantar en Comunicación y Vida, para decir que debemos cuidarnos un poquito todavía. A mí no me ha tocado el COVID, pero yo no he salido a buscarlo. Y se acabaron las mascarillas. Y yo dije malamente, bruto como soy, en mi hocico mando yo. Y me la dejo. He hecho hasta el ridículo. Porque he ido a eventos, a veces multitudinarios, y el único, o uno de los únicos, este humilde servidor. Fui a un acto a Tamboril, la calle llena de gente, hice la invocación para la calle que le dedicaban a José Rafael Abinader, el padre del presidente Luis Abinader, y también los inicios de los trabajos de la Plaza de la Cultura y el museo de la casa del presidente Horacio Vázquez. Ahí hice la invocación. Una multitud, solo encontré una doña que me cruzó por el lado con mascarilla y yo haciendo el ridículo. Pero no me ha dado. Entonces, en la medida que uno pueda, esa es mi invitación. Los numeritos suben, las autoridades sanitarias dicen que no es cosa de alarmarse. Bien, yo digo que nos cuidemos todavía. ¿Es incómoda la mascarilla? ¿Quién no lo sabe? Muy incómoda. Pero ya 2 años pasamos 2 años con mascarilla. Pues ahora completar un poco, eso diría yo. Pero parece que tengo poco eco. Mi palabra no va a convencer mucho porque la gente anda como le parece. Mientras tanto, oramos por la pronta recuperación del amigo Polo, que parece que hace falta aquí, ¿verdad? hasta la silla. Y yo de bromista he dicho que aparte del aporte que hace Polo, yo necesito un rival, un contrincante. Y entonces, que no es lo mismo si uno no tiene con quién pelear. Aunque los pleitos míos y Polo son muy sanos porque nos entendemos bien, gracias a Dios. Pues en honor a Polo ni el timbre lo vamos a tocar hoy, para que se sepa que Polo no está aquí. Y ahora, como suele decir él, nos recogemos porque entramos a compartir la palabra. Hoy, del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, los versos del 18 al 24. San Lucas 9, 18 al 24. Bien, este trozo breve es muy sugerente para mí
y entonces, según el Señor nos permita, compartiremos con ustedes. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: bien, notemos que es frecuente en el Evangelio encontrar a Jesús orando. Dice, y se fue y pasó la noche orando al Padre, o pasó la noche en oración. Con frecuencia encontramos esa expresión en el Santo Evangelio. Entonces, ¿qué? Ya ahí debemos aprender la lección. Nos hace falta orar, como nos hace falta respirar. Cuando respiramos se oxigena el cuerpo. Cuando oramos se oxigena el alma, por decirlo de alguna manera. Y el que no ora terminará envenenado, como el que no puede respirar, que su propio veneno lo mata, el anhídrido carbónico. Tiene que respirar y meter oxígeno en sus pulmones y en la sangre, pues así debemos nosotros también oxigenar el alma, nuestra vida, con la oración. Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo, dice Cristo en el Evangelio. Entonces ahí tenemos sacar su momentito para orar. Bien, entonces dice, estaba orando solo. Y si alguien me preguntara, ¿y los grupos de oración? Porque Jesús estaba orando solo. Sí, pero el mismo Cristo fue el que dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bien, en grupo, perfectamente. ¿Cuánta bendición ha llegado a la humanidad por los grupos de oración? Piensen ustedes, por ejemplo, en la misma Iglesia Católica. Grupos que se reúnen periódicamente a hacer oración. Y la gente le dice, encomiende a fulano en la oración. Ponen intenciones para esa oración. Yo mismo he aprovechado, no solo porque los he puesto a rezar por mí, sino, les menciono esto, porque puede suceder además. Se me acercó una vez una joven y me dijo que el demonio la atacaba. Porque sucede. Y se ponen a jugar con candela y se queman. Entonces, una joven, entonces me explicó. No doy los detalles por si acaso alguien sabe la historia, pero que no sepa de quién se trata. Pero ella se enamoró de un muchacho y resulta que el muchacho participaba de un grupo satánico y no puedo declarar mucho más, y a ella le tocó su boronita, porque es así, lo bueno se pega y lo malo, ay. Así como el bien gana bendición para todo el que esté por ahí, en la familia, en la escuela, donde sea, el mal también. Entonces menciono esto porque, ¿qué hice yo? Cuando vi la situación, le dije, fulanita, tú tienes que reforzarte mucho, porque no es juego, te está atacando. Claro, ella por congraciarse con el muchacho, participó en algunas cosas y de ahí le quedó un desasosiego y unas situaciones que declaraban, ella misma lo entendía de dónde procedía. ¿Qué hice yo? Como no era algo grave, porque si es una persona poseída por Satanás, ya hay que proceder de otra manera. Eso se ve hasta en las películas.
El exorcismo, que cada cierto tiempo sale una película con ese tema. Yo que paso los canales de la televisión, nada más, eso es lo que hago, y ahí me doy cuenta, y me he encontrado con no solo la clásica película El Exorcista, sino otra, a mí me ha tocado ver varias más. Entonces, si es caso de posesión diabólica, hay que proceder de otra manera, porque entonces hay que hacer un exorcismo. Pero si es solo ataque, sin posesión, entonces se puede remitir a la oración, al sacrificio, a los sacramentos. Yo lo que hice fue que la remití a un grupo de oración y le encargué a esas personas que oraran especialmente por ella. Y con eso bastó, gracias a Dios. Y luego no faltaba jamás a las celebraciones. Lo recuerdo muy bien, aunque hace muchos años de eso ya. Entonces, orando, dice, una vez que Jesús estaba orando solo, ahí fue que nos pegamos en esa palabrita, como si alguien dijera, pues hay que orar solo. Y los grupos, ya lo dijo el Señor, y siguen siendo una bendición para la iglesia. Y les puse como ejemplo una situación en la que yo tuve que actuar precisamente. Y el grupo de oración salvó a esa joven, que ya se liberó completamente de los ataques de Satanás. Ahora está el otro pedacito que dice, orando solo en presencia de sus discípulos. Bien, ¿cómo se entiende eso? Porque puede decir alguien, o estaba solo o estaba acompañado. No, quiere decir solo. A veces dice, y se retiró de ellos como un tiro de piedra. Eso lo encontramos en los evangelios. Ahora nadie tira una piedra para saber a qué distancia queda. Pero antes eso se usaba como una medida de distancia, como después se empezó a decir un pie o una mano, un pie, y quedó un pie hasta la fecha como una medida. Pues en ese tiempo se decía como un tiro de piedra. Entonces a veces lo dice explícitamente. Quiere decir a la vista de ellos, pero distante, que si acaso pronunciara algo, no lo escuchaban. Me viene a la mente que San Francisco de Asís usaba ese mismo sistema de oración. Mucha gente quizá habrá ido a Asís. Yo tuve la dicha de ir a Asís y subir a las cuevas que están frente a Asís, en una loma, frente a la ciudad de Asís. Se llama I Carceri, en italiano, como las cárceles. Ahí estuve yo, y hay hasta unas mesetas donde se celebra la Eucaristía como especie de altares rústicos, y ahí están las cuevas a donde iba San Francisco a orar. Entonces aquí viene la anécdota de las florecillas famosas de San Francisco, que San Francisco dijo que iba a orar, el hermano León, así se llamaba, lo acompañaba. Y el hermano León estaba intrigado por la fama de santidad que tenía Francisco. ¿Qué oración será esa? Una oración tan sublime, tan elevada. Y entonces se quedó disimuladamente cerca de la boca de la cueva para ver si oía algo de la oración de San Francisco. Y es bonita la anécdota porque Francisco entró en comunicación con Dios y el otro entonces oyó que el hermano León, que Francisco dijo, Padre. Y entonces ya empezó, eso entonces aguzaría el oído todavía más para oír, y volvió, Padre. Y todo lo que oyó fue eso. No oyó
ni una sola palabra más. Todo el tiempo se le fue a Francisco en pronunciar una sola palabra. Ahora, ¿cómo las pronunciaría? ¿Y qué pondría Dios en el corazón de ese siervo con una sola palabra? ¿No les viene a la mente lo que dice Cristo? Dice Cristo, no sean como los paganos que creen que por hablar como loros, como papagayos, lo van a oír. Lo dijo Cristo. Todo esto a propósito de ese don de Dios que es orar. Bien, pues ya dejamos eso y seguimos con esa partecita. Entonces, después de esa oración, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No les parece a ustedes que eso suena como a político? Porque los políticos hacen sondeos para saber en qué pie están parados. Les interesa saber qué opina la gente, qué porcentaje tiene de aprobación o de desaprobación. Entonces cualquiera al oír esto dice, pero Cristo estaba pendiente de su figura, de la aceptación que provocaba Él en medio de la sociedad. No, Él quiere saber en qué pie estamos parados nosotros. No por Él, porque dígame usted, no se iba a candidatear y además si era candidato seguro, era a una cosa, a la crucifixión. Y para eso normalmente no aparecen muchos candidatos. Y Él lo tenía asegurado. Era la voluntad del Padre que Él muriera en la cruz. Entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? No es sondeo de opinión, sino ¿qué piensa? A ver la obra de Dios, cómo va en la gente. Entonces ahí viene la respuesta de los discípulos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Hasta el rey Herodes creía eso. Porque dice, eso es Juan Bautista que volvió a la vida, al que yo lo maté y volvió a la vida. Eso decía Herodes refiriéndose a Jesús. Entonces los discípulos tienen razón, por ahí anda el rum rum de que se trata de Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías o que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Bien, satisfecha la inquietud del Señor, preguntó la opinión y le dijeron varias opiniones que circulaban en el medio. ¿Terminó ahí el Evangelio? No, porque a Cristo no le gusta dejar las cosas en el aire. Ustedes dieron la opinión de la gente. Sí, y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, bien, la opinión de la gente, sí, está bien, muchas gracias. Ahora, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, Pedro tomó la palabra. ¿Por qué Pedro? Porque todo hay que preguntárselo. Uno puede leer como una carretilla sin darse cuenta, pero la inteligencia se la dieron a uno para algo y el Espíritu Santo además. Entonces, ¿por qué Pedro? Usted puede sanamente, justamente hacerse esa pregunta. ¿Por qué Pedro? Si luego fue traidor, lo más parecido a Judas que hubo fue Pedro, pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente su error. Y sin embargo, el primero aquí. Por algo llegará a ser cabeza visible de la Iglesia el primer Papa. Por eso existe el Papa Francisco, porque comenzó con Pedro. Cristo prometió no abandonar nunca su rebaño y siempre alguien al frente de esa comunidad.
Era notable el liderazgo de Pedro, aún con sus deficiencias. Pero en el Evangelio, con frecuencia, lo encontramos. El primero. Los discípulos no votaron por él, pero Cristo le encomendó una misión y lo fue preparando a pesar de su fragilidad. Entonces Pedro contestó a la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Cristo podía haberle dicho, la pegaste, Simón. No, pero no se lo celebró. No se lo celebró. Claro, hay otra versión donde Cristo le dice, te felicito, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pero en esta versión de Lucas, no. Simplemente Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Y dice aquí, Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Ajá, pero él preguntó. Sí, pero ¿dónde está la explicación? En la palabra Mesías, el ungido. Decir Mesías, lo hemos dicho aquí, es lo mismo que decir Cristo. Si dice Mesías, lo está diciendo en hebreo, y si dice Cristo, lo está diciendo procedente del griego. Pero quiere decir el que ha sido ungido. Derramaron el aceite de la consagración sobre su cabeza. Ungido, ungido por el Espíritu. Eso es lo que significa. Y se dirá, muy bonito, sí. Pero en el ambiente de Israel, ¿qué era lo que circulaba? Que el Mesías iba a ser tremendo líder político, un guerrero que acababa con todos sus enemigos para devolverle la libertad plena al pueblo de Israel. Esa era la idea. Venía un matatán ahí, ¿cómo se diría? ¿Qué palabra, Dios mío? Bueno, un guerrero de arriba abajo. Ese era el Mesías en la mentalidad de Israel. Eso explica que Cristo le dijera, sí, muy bien, pero no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no van a entender sino lo que anda circulando por ahí, que yo vine a matar gente. Entonces, no se lo digan a nadie. Y añadió, por si quedara duda, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿No se dan cuenta? Miren cómo es que hay que leer el Evangelio. Porque uno dice, ay, qué bonito, qué sencillito. Sí, pero Pedro acertó y miren con qué le salta a Cristo, con una prohibición y un anuncio tétrico. Porque si el Mesías es una cosa tan bonita, ¿cómo Cristo contesta con algo tan feo? Para contrastar la imagen de Mesías que tenían popularmente. El Mesías invencible, el guerrero triunfador. Entonces ahora no se lo digan a nadie. Y luego, el Hijo del Hombre, es decir, Él, Cristo, tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. No es el líder invencible que están vendiendo por ahí, sino uno que va a pasar mucho trabajo y que va a ser sacrificado. Ahí termina con una partecita que es lo paradójico del cristianismo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Bien, señores, lo paradójico del cristianismo. El que trate de ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por la causa noble de Cristo la salvará. Quizá otro día podamos profundizar en esa partecita, porque da para mucho, pero ya debemos irnos a la primera pausa. Allá vamos. Amigas y amigos, aquí estamos después de haber participado de la palabra, con esa riqueza tremenda que tiene la palabra de Dios, especialmente el Santo Evangelio. Pues ahora seguimos, como es costumbre, con la palabrita. Pero ya dije al principio que como no está Polo, nos economizamos el timbre para pasar de una cosa a otra. Quiero compartir con ustedes en la palabrita hoy una que no es tan frecuente entre nosotros y a veces cuando se usa equivocadamente. Y me ha tocado oírlo a mí. La palabra óvulo, que cualquiera se confunde. Óvulo, pequeña cantidad con la que se contribuye para un fin determinado. Aporten su óvulo. Óvulo quiere decir una pequeña cantidad para determinada obra y se ha solicitado ayuda y cada uno. Entonces, la referencia se suele hacer al Evangelio, a aquella escena en el templo en que Cristo observa a una viuda que va y echa una monedita en el cepillo del templo, en la alcancía. Una pobre monedita, el óvulo. Y entonces dice, ¿ustedes ven esa? Les digo que esa echó más que todos los ricachones que pusieron a temblar la alcancía con sus monedotas, digo yo, porque esa dio de lo que necesitaba y los otros dan de lo que les sobra. Que para Cristo dar no es lo mismo, no es lo mismo el verbo dar, hay que explicar si se da de mala gana, si se da porque le sobraba o si se da porque tiene un corazón generoso para compartir. Pero bien, a propósito de esa escena, entonces, era una moneda de plata antigua que era la sexta parte del dracma en Grecia, la sexta parte del dracma. Pero la sorpresa para mí es, que eso sí no lo sabía yo, en farmacia medio escrúpulo, o sea, 12 granos. Las medidas. ¿Cómo empezaron las medidas? ¿Cómo empezaron las medidas? Pero yo no sabía que había una medida llamada escrúpulo, porque la palabra escrúpulo nosotros la usamos con otro sentido, pero hoy no nos fijaremos en ella. El óvulo se usa entre nosotros también
cuando se dice el óbolo de San Pedro, que se menciona en todas las iglesias cuando se hace la colecta en torno al día del Papa, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Se hace una colecta que se pone en las manos del Papa para él ir en auxilio de algunas necesidades de las personas. Eso se llama el óbolo de San Pedro. Entonces, miren lo que me pasó a mí a propósito de esta palabrita, porque los viejos debemos tener una historia para todo, para todo una historia. Yo estaba celebrando una misa en un lugar de Puerto Plata, en los confines por allá, en mi juventud. Entonces se iba a reparar la capilla y el presidente de asamblea, yo celebré la Eucaristía, el presidente de asamblea se puso en una esquina del altar a pedirle a los fieles que aportaran para la reparación de la capilla. Y dijo, a mí no se me olvida, vengan todos, hagan como la viuda del Evangelio, traigan su óvulo. ¿Oyeron? Que traigan su óvulo. Y ahí está la confusión, que una cosa es óvulo con B alta y con O, y otra cosa es óvulo con B corta o de vaca, como dicen, la bidental, no sé cómo decían, la B chiquita, el que se sabe que es el gameto femenino, que no tiene de animales y seres humanos, y hasta para las plantas se menciona, pero es distinto. Pero sonaba gracioso que el presidente de asamblea dijera, hagan como la viuda del Evangelio, traigan su óvulo. El óvulo, que saben ustedes que ese óvulo viene de ovulum en latín, que es huevo, y entonces óvulo es pequeño huevo, el diminutivo de la palabra latina, de ahí es que viene. Pero bien, esa era la palabrita. Y ahora, como no está Apolo para anunciar lo que toca, pues comparto yo con ustedes. Miren, después de esta palabrita, para no recargarlos, porque a veces pongo hasta 2, pero por hoy la vamos a dejar con esa óvulo, que como digo es palabra poco usual entre nosotros, y cuando se usa se confunde con esa que se usa más, que es óvulo. Pero ya vimos la diferencia que había. Yo quiero referirme ahora a algo que aunque ya tiene un tiempecito transcurrido, no importa, porque me parece que no ha perdido actualidad. Yo pronuncié unas palabras en la catedral, en la fiesta del Corpus Christi, que la prensa las recogió por todas partes, sorprendentemente, porque a veces sucede así, otras veces no. Ahí les presento algunas de las cosas que recorté de los diarios. Tenemos del Caribe, del Listín Diario, de La Información, del periódico Hoy, salió también en Diario Libre, todas partes, incluso editorializaron 2 periódicos, el Caribe y La Información, dedicaron una editorial a una expresión mía que yo usé. Entonces, quiero compartirla porque digo, no por la fiesta del Corpus, que ya está lejana, aunque esos misterios de Dios nunca deben estar muy lejanos, pero resulta, miren, arzobispo llama a unidad ante resquebrajamiento de la sociedad. Así lo puso el Caribe. Resquebrajamiento de la sociedad, en un editorial del periódico El Caribe. Sociedad que se resquebraja.
el listín destacaba: luchen contra la violencia que está quebrando la sociedad. Lo citaba literalmente. La información en en el editorial de esa fecha puso sociedad a la deriva. Bien, yo no quiero dar la impresión de pesimista, porque no fue en ese sentido que yo me pronuncié en esa ocasión. Lo que yo planteaba y planteo, y que digo que tiene vigencia, es todos los crímenes, y después de esto sucedieron más, porque a mí me han dicho, ¿y qué es lo que pasa en Santiago? Y después de todo esto mataron al abogado, que se dice que sicarios lo mataron. Entonces, todo eso, yo tomaba el símil eucarístico para aplicárselo a la sociedad. Se me ocurrió y creo que no está mal, porque desde el comienzo del cristianismo se destacó el símbolo del pan, que de la diversidad se forma la unidad. Incluso hay himnos, como se recogen los granos de trigo dispersos por el campo para formar un solo pan. Reúne, Señor, a tu santa iglesia en el reino que le tienes prometido. Antiquísimo, desde el comienzo del cristianismo se canta ese símbolo. Granos de trigo regados por ahí se recogen, se machacan, se vuelve una harina y luego se forma una masa para hacer el pan. Esa es la imagen que a mí me resulta muy buena para aplicársela a la sociedad, que lo destacaban los padres primeros, grandes padres de la iglesia. Dice, muy bien, está la harina, pero la harina sola no hace al pan. Al contrario, digo yo, de atrevido, la harina lo que puede hacer es que venga un brisero y te la meta entre los ojos. Y no es agradable la idea de harina entre los ojos. Le hace falta el aceite para que venga y permita compactar eso y que llegue a ser alimento para la humanidad. Esa imagen la usaban los santos padres y me parece que es muy clara. Y ellos decían, el Espíritu Santo es el que logra hacer de gente comunidad. Gente puede ser cualquiera, pero formar comunidad es otra cosa. Entonces yo le aplicaba eso a la sociedad y decía, si no trabajamos en los valores que cohesionan la sociedad, se nos va a desbaratar. Y ahí fue que hablé de resquebrajamiento. Esa fue la palabra que me salió. ¿Y qué es resquebrajamiento? Diría la gente por ahí, cuando se cuartea un piso, se resquebraja, entonces se rompe. Pues si sigue así, hasta se rompe. Y eso es lo que le pasa a la sociedad, cuando no tiene los valores que la cohesionan. Entonces, cuando no hay respeto a la dignidad del ser humano, sea quien sea, ¿qué sucede? Que entonces tú me pagas y yo, sicario, voy y mato a uno tranquilamente. No importa que ese es padre de familia, que tiene esposa, que tiene hijos. No, porque me pagaron. Entonces se desmorona la condición humana cuando faltan los valores. Por eso es que digo, eso yo lo dije en Corpus Christi y eso está lejos ya, pero lo que no está lejos es la violencia en esta sociedad. Y cada día la gente como si no le importara el prójimo. Entonces, ¿cómo se puede vivir en una sociedad si no hay algo que la cohesione? Algo que lo haga a usted sentirse parte de los demás.
Eso es la condición de la dignidad que Dios ha dado a cada ser humano. Y la dignidad que usted valora y respeta en sí, la valora y la respeta en el otro. Y entonces es posible vivir en esa sociedad. Si no, es un lugar inhabitable donde no se respete al prójimo. Bien, me entusiasmé. Entonces, yo creo que esa partecita y las preguntas sobre la violencia no terminan. Entonces, hace un momento me abordaban precisamente sobre ese tema. Hay que seguir trabajando sobre eso. Yo termino aquí este comentario breve, pero el tema de la violencia no va a terminar. Armas en las calles, gente sin principio, que le da lo mismo matar o no matar. Como dijo un vecinito mío una vez, a mí nunca se me olvida, un joven dice, que se muera todo el que no puede estar vivo. Y a mí se me quedó grabado eso. ¡Caramba! Quiere decir, no le duele el prójimo. Entonces parece que se están multiplicando. Y la vagabundería creciendo, y gente propagando la vagabundería. Ahí tienen ustedes las niñitas que bailaron en ropa interior en la escuela. Cojan ese ejemplito. ¡Ay, escandalizado! No sé cuál. Señores, pues eso lo he visto en la televisión. Y entonces siembran vientos y cosechan tempestades. Sí, pero luego están sorprendidos y no estamos sembrando el descontrol y la violencia y todo. Hasta la politiquería es violencia. Descalificar gratuitamente al otro. Como se usa la política de vuelos rasantes, diría yo, la política que a menudo se usa aquí. Porque el esquemita mental es muy sencillo. Si estás en el gobierno, todo lo que hace la oposición es malo. Y si es lo contrario, pues todo lo que hace el gobierno es malo. Entonces vamos envenenando el ambiente. Y yo digo, es como si uno envenenara el agua donde tiene que nadar, porque es la sociedad. Entonces, una negatividad, a mí me da pena. A mí me da pena cuando hacemos de la política politiquería, cayendo bajo totalmente. Entonces, no importa el país, importa que en las próximas elecciones gane yo. ¿Con qué medio? Eso no se pregunta. Si hay que envenenar el país entero contra alguien, lo envenenamos. Pero ¿dónde es que usted está viviendo? ¿Es envenenando la propia agua donde tiene que nadar? Esa pequeña reflexión hago y espero que sea de provecho. Tendremos que volver sobre ese tema porque, como digo, no pasa, esto no pasa. Y a ver, ¿de qué tiempo disponemos, ilustre joven? Porque miren, conviene que les mencione otras cositas también, pero antes vamos a aprovechar para felicitar a unos jovencitos hermanos obispos, jovencitos de 80 y más, los dos por casualidad, Monseñor Nicanor Peña Rodríguez y José Dolores Grullón Estrella, que cumplieron años hace poquito. Entonces, dos buenos hermanos, yo me he llevado bien con los dos, gracias a Dios, y habrá obispos que no se lleven bien unos con otros. En general nos llevamos todos bien, pero a veces uno se entiende más con algunos que con otros. Porque, por ejemplo, ahí tienen ustedes a Monseñor Nicanor Peña. La historia es larga, pero se la abrevio. Él inventó
cuando llegué yo como obispo a la conferencia, dije que yo era el obispo más pequeño, de menor estatura de la conferencia, pero resulta que lo dice, no es nada grande, y ahí se armó la cosa, que cuál de los dos, porque yo lo acusaba a él, y ves, y podría yo durar un rato contándole las maldades que yo le hice, pero no puedo tomar el programa para eso. Y entonces el cardenal se moría de la risa cuando nos veía en la discusión de la estatura, que yo era el más chiquito y yo que él era, y ya eso era motivo de disfrutar cuando había reuniones, etcétera. Pues saludamos de todo corazón a Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez y a Monseñor José Dolores Grullón Estrella, que cumplieron años recientemente. También al padre Germán Ramírez Matos, en la parroquia de Duvergé, en Barahona. El buen amigo Germán Ramírez Matos, párroco en Duvergé, Barahona, que cumplió años recientemente. Entonces, bien, pues aproveché para esas cositas, los minutitos que nos quedan, que son, ¿cuántos nos quedan? Bien, vamos a aprovechar con esto. Miren, hay una frasecita que a mí me choca y ahora me ha chocado de frente porque me la han mandado por Facebook en algo que se llama de los libros olvidados, no me acuerdo cómo, que yo me suscribí a un grupo y ahí entonces ponen frases, mencionan obras, etcétera. Es interesante todo eso. Pero ahí me llegó una de Carlos Ruiz Zafón, que es un famoso escritor español que murió hace poquito. Quizá la obra más mencionada de él es La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón, con Z. Mi obra que ganó el premio en la Feria del Libro se llama Los entresijos del viento, pero que se sepa que yo no conocía la obra de Carlos Ruiz Zafón, sino que coincidimos en el uso del viento en el título de nuestra obra. Pues ahí ponen una frasecita de él. Existimos mientras alguien nos recuerda. ¿Oyeron? Existimos mientras alguien nos recuerda. Yo en mi conciencia tengo que al primero que yo oí con algo semejante a eso fue Juan Bosch, el profesor Bosch, que yo oí con algo semejante a eso. Ahora la frase la ponen como de un libro de lo de Carlos Ruiz Zafón. Ahí anda circulando otra cosa almibarada, un poco cursi. A mí no me gusta para nada eso, sinceramente, porque yo creo que hasta poco de aquí tiene. Dice ¿qué come un muerto con recuerdo? Eso son boberías. Eso son boberías. ¿Come un muerto con recuerdo? Ahora, si usted es creyente y me dice oración, dice que nadie ha muerto hasta que tenga quien lo recuerde. Algo así era lo que decía Bosch. Esto es, existimos mientras alguien nos recuerda. Es la misma idea. Señor, ¿eso es una bobería? Claro, el ser humano sí goza con que lo recuerden, nos gusta, nos gustaría, pero yo no vivo para que nadie me recuerde, que Dios me tenga presente, eso sí quiero yo. Pero la gente, señores, y en esto nos podemos hasta perder fácilmente sin darnos cuenta. Y entonces trabajar sin horizonte, es decir, sin horizonte de trascendencia,
solo contando con el aquí y el ahora. Entonces, no hay fe, no hay Dios. Por eso, yo no me pongo como ejemplo, pero yo no guardo cosas. Ahí les pongo un ejemplo mío. Yo no guardo nada. Ojalá yo poder dar antes de morirme todos los disparatigos que tengo, para que no quede nada. Que lo use, si está de uso. Que a propósito yo me puse una vez no puedo hacer historia ya. Y entonces ya es final. Dímelo, que estoy perdido, la falta de polo. ¿Qué? Dímelo con tiempo. Entonces, bien, pues concluyo esa partecita. Una persona de fe no debe hablar así. Yo decía, yo no guardo nada, porque a veces hasta ingenuos somos. De que guardar, hasta eclesiásticos, guardando cosas como para un museo y no sé qué. ¿Y a quién le importa lo de uno? Si lo encuentran algo mío, que lo encuentren, pero digo, ojalá yo dispersar todo lo mío antes de morirme. ¿Y a quién le va a interesar? A mí lo que me importa es que Dios no se olvide de mí, pero después lo otro es totalmente secundario. Por eso considero muy humana esta frase, pero muy intrascendente. Mientras existimos, mientras alguien nos recuerda. ¿Y qué? Si caemos en los brazos de Dios después de salir en este mundo, sí, el ser humano aspira a los recuerdos, pero mejor es confiar plenamente en Dios para que Él nos tenga presente siempre. Nos vamos a la pausa y volvemos con la oración. Te pedimos nuevamente, Padre, que tengas piedad de esta sociedad, también que tengas piedad de los que han caído a causa de la violencia y que ilumine a nuestras autoridades y nos ilumine a todos, a toda la población, para que hagamos nuestra contribución a la paz, a la armonía en la sociedad, a evitar incluso las palabras hirientes que puedan sembrar, sobre todo en los menores, la intranquilidad, la falta de armonía, la guerra. Bendice a los que trabajan por la paz, ayúdanos a todos a ser constructores de paz. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.